Movimientos casuales. Movimiento. La mayoría de los movimientos que vemos son organizados, ordenados, y siguen una trayectoria definida. En cambio, el movimiento de estas partículas es desorganizado, aleatorio. El movimiento aleatorio es típico de muchas partículas, como las del humo. Con ayuda de un aparato especial, podemos ver el movimiento de las partículas de humo en el aire inmóvil. La misma clase de movimiento se da en partículas de pintura dentro de un líquido, en gotas de leche e incluso en las células vivas. Estas partículas se mueven porque están siendo bombardeadas por todos lados por partículas más pequeñas, moléculas, que no podemos ver. Esta reproducción ayuda a explicar lo que hemos visto al microscopio. Las bolas representan moléculas y su movimiento representa el de las moléculas. A la bola azul grande la empuja el choque con muchas pequeñas. De modo similar, las grandes gotas de leche son empujadas por muchos choques con moléculas invisibles de agua. Las moléculas se mueven porque tienen energía cinética, energía de movimiento. Lo que llamamos temperatura es una medida de la energía cinética de las moléculas. Las moléculas se mueven más rápidamente al subir la temperatura y más lentamente al bajar esta. Como tienen energía cinética, las moléculas están en continuo movimiento. Difusión. Cuando las moléculas están muy apiñadas, hay muchos choques. El movimiento de una molécula distinta demuestra que cada molécula se queda más o menos en el mismo sitio, hasta que hay más espacio disponible. El movimiento de moléculas desde una zona de mayor concentración al de otra de menor concentración se llama difusión. En estos experimentos, la difusión de moléculas se representa por medio del color. La difusión ocurre cuando los choques entre moléculas apiñadas las hace separarse. Al final, las moléculas se distribuyen por igual en el espacio disponible. Lo mismo ocurre cuando hay más de una sustancia. Cada sustancia se difunde de donde está más concentrada a donde hay menos concentración. La difusión a través de membranas. A veces las partículas en movimiento chocan con una barrera. Algunas barreras impiden el movimiento de las partículas. Otras dejan que algunas o todas las partículas pasen a través de ellas. Las barreras que dejan pasar partículas son las permeables. Las partículas pueden pasar a través de las barreras permeables en ambas direcciones. También las células vivas están rodeadas por barreras que impiden que la materia interna de la célula se mezcle con la externa. En las células las barreras son membranas muy delgadas que forman la pared de la célula. La difusión de las moléculas a través de membranas
es esencial para la vida. Haciendo un experimento con yodo y almidón, podemos aprender algo acerca de la conducta de las membranas. El recipiente está dividido por una membrana artificial que simula la de una célula. La sustancia oscura aparece solo en un lado, porque únicamente las moléculas de yodo son lo suficientemente pequeñas como para pasar por la membrana. Las de almidón no pueden pasar. Las membranas de las células vivas se comportan de modo similar. Este recipiente contiene células vivas de levadura. Este células muertas. Las células se tiñen. Después de un tiempo, el colorante ha teñido las células muertas, pero las vivas siguen claras. Eso es porque las células vivas solo dejan que se difundan por las membranas las sustancias esenciales e impiden el paso de las otras sustancias. Es decir, las membranas celulares son selectivamente permeables. De lo contrario, las sustancias nutritivas no entrarían en la célula y los desechos no podrían salir. La sustancia más común que se difunde entrando y saliendo de la célula es el agua. La difusión de agua por una membrana selectivamente permeable se llama ósmosis. Podemos ver lo que ocurre en la ósmosis con un experimento que imita lo que sucede en las células vivas. El tubo contiene una solución de azúcar teñido, el recipiente agua. Una membrana selectivamente permeable separa el agua del azúcar teñido. A los pocos minutos el nivel de agua ha subido en el tubo, pero no ha pasado azúcar al recipiente. El agua se ha difundido en el tubo porque más moléculas de agua encuentran aberturas en este lado, donde el agua está concentrada, que en este otro, donde tanto el agua como el azúcar golpean la membrana. Por lo tanto, más agua se moverá en esta dirección que en esta otra. Así pues, el agua, como otras sustancias, se difunde de donde está más concentrada a donde hay menos concentración. La difusión y la ósmosis en organismos vivos. En los organismos vivos, aún la menor diferencia de concentración puede tener efectos notables. Una cámara especial nos ayuda a ver lo que pasa al secarse la tierra de alrededor de una planta. Las hojas se marchitan porque el agua se difunde fuera de las células. Lo mismo les ocurre a las células rojas de cebolla, que han sido empapadas en una fuerte solución de sal. El agua se difunde del interior de las células hacia afuera. Ahora el agua salada se mezcla con agua destilada, con lo cual la concentración de agua será más alta fuera de la célula que dentro. La difusión del agua dentro de las células crea una presión hacia afuera que ayuda a las plantas a mantenerse firmes y erguidas. Cuando el agua se difunde dentro de muchas células a la vez, puede ejercer una gran fuerza.
Aquí se mezclan judías secas con yeso húmedo que luego se deja endurecer. El agua penetrará en las judías secas. Las plantas usan la fuerza de la ósmosis en muchos de sus procesos vitales. También en los animales muchas funciones esenciales dependen de la difusión. El pez obtiene oxígeno a través de sus branquias. El niño antes de nacer obtiene las sustancias que le dan vida a través de la placenta de su madre. Nosotros vivimos porque en nuestros pulmones el oxígeno se difunde del aire hacia la sangre. Y en nuestros riñones la sangre se purifica en parte con la difusión de sus desechos. En cierta manera, la mayoría de los procesos vitales dependen de la difusión y de la ósmosis, dos de los más dinámicos mecanismos vitales. He aquí algunos usos de la difusión y la ósmosis. ¿Cómo se mantienen frescos los vegetales al ser humedecidos? ¿Por qué mata la sal las malas hierbas? ¿Por qué evita el azúcar que aparezcan bacterias en las frutas? Un uso más complicado de la difusión ayuda a salvar vidas. La sangre de esta mujer debe ser purificada por una máquina renal porque sus riñones no funcionan bien. Su sangre, que contiene muchos desechos, pasa del cuerpo a un serpentín hecho de una membrana artificial. La solución salina fluye continuamente por la membrana. ¿Por qué se difunden los desechos de la sangre a la solución salina?